¿Qué tal, amigos de la guarida del búho? Por supuesto, en este día de martes totalmente en vivo por hobbyfm.cl, lugar donde por supuesto nos pueden escuchar acá en el búnker de pensamiento de avanzada, más conocida como la guarida del búho. Por supuesto, sintonícenos en www.hobbyfm.cl, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales y también si quieren ver este registro totalmente en vivo y en video, tienen que seguir por supuesto desde la fanpage de la guarida del búho, que la pueden encontrar tal cual, como la guarida del búho. Hoy continuamos con la seguidilla de videojuegos, por supuesto, independientes que han en cierta manera roto la cuarta pared como un videojugador y que por supuesto tienen un mensaje mucho más allá que el videojuego, sino que también hay un mensaje moral, hay un mensaje por supuesto social. En esta ocasión creo que era bastante necesario hablar del icono de este tipo de género, de este tipo de juego, en donde te ponen en esta contienda moral constante en el cual tú puedes hacer el bien o el mal o lo que sea y eres libre de hacer lo que tú estimes conveniente para cumplir tu objetivo. En este caso vamos a hablar, como suena aquí de fondo, una música bien particular que es Papers, Please. Papers, Please en este videojuego es un juego independiente múltiplemente premiado, por supuesto. Este juego fue desarrollado por Lucas Pope, que es un desarrollador, por supuesto, independiente y que como seudónimo él tenía en su tiempo como 3909. Luego del gran éxito de Papers, Please, él decidió en cierta manera exponer su nombre, que es Lucas Pope, y recibir los premios como tal. Este videojuego fue desarrollado más o menos en el año 2013 y este es un videojuego como la gran parte de los videojuegos indie que están en plataforma para jugarlo en PC, Steam, Google Games, cierto, Humble Bundle. Por ese tipo de distribución este videojuego llegó a nuestras casas en primera instancia. Nuevamente habrán salido versiones para consolas, pero en primera instancia la plataforma principal fue el PC. En particular, ¿de qué se trata este videojuego Papers, Please? Es una premisa bastante sencilla. Te ponen en el rol de un inspector de frontera, en este caso de un país muy inspirado, por supuesto, en la obra de 1984 de George Orwell, que podría ser INSOC, pero en este caso se llama Artrovska. Este país en particular se supone que es la gran nación donde todo funciona, es por supuesto un régimen comunista y donde toda la gente busca ir a Artrovska para buscar oportunidades de trabajo, escapar de algún país en guerra o en simplemente buscar otra oportunidades de vida. En particular, este videojuego que, como lo comenté, salió para PC, es un juego que, según la definición en la cual han llegado gran parte de los videojugadores y también los críticos, que es un juego de dilema emocional. ¿Y a qué se refiere esto? De que en este juego Papers, Please, tú al ser un inspector de frontera, tú haces sus funciones literales que hace un inspector de frontera. Es estar en tu puesto, pedir los papeles, ¿cierto? Que puede ser tu credencial, tu pasaporte, tu cédula de identidad, tu permiso de trabajo, tu visa. Todos los papeles que te piden en un sector fronterizo de cualquier país es tu labor que tú haces. Y eso es todo lo que tú haces en el videojuego. ¿Qué es lo que lo hace interesante? ¿Qué es lo que lo hace divertido? ¿Qué lo hace importante? Es básicamente este juego moral o juego emocional en el cual te somete este videojuego. ¿Por qué? Porque los personajes que están plasmados en este videojuego, cada uno tiene ciertas necesidades. Por supuesto, los primeros personajes que quieren pasar son personajes que cumplen con todo, que cumplen con el certificado, cumplen con toda la reglamentación que pide Artrovska para poder pasar. Pero está lo interesante, que tú puedes rechazar la entrada a personas al país simplemente poniendo tu estampa. Si en tu guía de inspector no cumple con algo en particular, puede ser algún error de nombre, algún error de género, algún error en los registros de trabajo, algún error en sus registros de visa, algún error muy pequeño puede hacer que esta persona no pase el, la frontera de Artrovska. Este videojuego primero te presenta los primeros casos que son muy sencillos, unos muy obvios, en donde también te enseñan a, en cierta manera, evitar el contrabando, cómo hacer inspecciones, cómo revisar a las personas,
qué cosas son muy comunes, qué personas que están haciendo contrabando, qué personas están en cierta manera buscando no pasar con fines meramente de trabajo, de visita al país. Eso te lo va mostrando muchos videojuegos a través de distintas dinámicas y por supuesto liberándote ciertas herramientas. En un contexto, primero simplemente te permite con un itemario o bajo un reglamento del inspector ver qué es lo que se solicita para poder pasar y qué se solicita para poder rechazar también. Pero al pasar del juego, estas medidas se ven como insuficientes y te entregan nuevas herramientas. Una de esas es la inspección fotográfica, en donde muestran fotos de frente y trasera, qué es lo que puede llevar una persona en este sistema fronterizo. Y también otras herramientas como escaneadores de documentos, escaneadores de huella. Llegan un minuto en donde tú tienes un gran set de inspección de documentos, pero más allá de eso, de que tú tienes que hacerlo rápido, que tienes que hacerlo lento, que tienes que hacerlo prolijo, o hacerlo bien o hacerlo mal, lo que sí tienes que fijarte es básicamente para qué cruza esta persona. Y ahí es donde hay distintos plots que se desarrollan en este videojuego. Muchos de ellos tienen que ver con el juego emocional de una esposa está al otro lado del país y quiere ver a su esposo que está en el otro lado enfermo, o que en cierta manera buscan una forma de encontrar una mejor vida o también escapar del país y no tienen toda la documentación necesaria para pasar, y es ahí donde tú decides, porque simplemente tú tienes el inspector y no tienes a nadie más sobre ti, porque esto, pongámonos en contexto, esto se desarrolla en el pasado, en el año 1989, si mal no me equivoco. Entonces la tecnología no está tan avanzada, no hay hipervigilancia, muy pocas cámaras de seguridad, muy poca infraestructura, sino que todo se hace de una forma muy rudimentaria, como se hacía en esos tiempos. Entonces el hacer pasar a personas era netamente una decisión netamente del inspector. Por lo tanto, cuando llegan estas circunstancias donde una persona quiere pasar a toda costa al otro lado y tú lo dejas pasar, de alguna forma tus superiores se enteran. Y es ahí donde llega tu sueldo, llega tu remuneración o llegan las multas que tú vas teniendo. ¿Por qué? Porque este juego simula exactamente tu diario de vida, tu diario vivir, por decirlo de alguna forma. Todas las personas trabajamos por dinero, ¿cierto? Tenemos un sueldo, tenemos una liquidación, tenemos descuentos de AFP, descuentos de salud, distintos tipos de cosas, pero tenemos un pago mensual, diario, quincenal, dependiendo del cual trabajo sea. En este caso el inspector no es la excepción. Este inspector, por supuesto, le paga al estado de Astrosca, pero esto viene multado o viene beneficiado de acuerdo qué tan rápido hagas tu trabajo o cuántas personas eliminas, cuántas personas dejas pasar. Y ahí es donde hay un juego moral. ¿Por qué? Porque tú como persona también tienes problemas. Tienes tu señora que se enferma, tu hijo que necesita ir a la escuela, que tu tía que la echaron de la casa y lo va a recibir en tu casa, que no tienes para pagar la calefacción, que un montón de problemas comunes que tenemos todas las personas que tú tienes que solventar porque eres el único ingreso de la familia. Por lo tanto, muchas veces el dejar pasar a una persona por una coima o por, en cierta manera, algún incentivo económico puede verse reflejado también en tu liquidación diaria, por decirlo de alguna forma, pero de alguna forma eso también tiene que ver cuánto tú te arriesgas en el juego para generar dinero o para hacer la historia más interesante o inclusive para que se desarrollen distintos plots en el videojuego. Uno de ellos, por supuesto, que es cuando todos estos tipos de sociedades, por supuesto, totalitarias y por supuesto las que están documentadas por Orwell en sus cuentos, en sus distintos relatos, son sociedades que tienen todo muy calculado y que por supuesto tienen una fuerza rebelde. En el caso de Papers, Please no es la excepción, y estas personas quieren pasar a través de la frontera y en cierta forma te tratan de convencer de unirse a su causa. ¿Qué es lo que sucede? Que esta decisión está básicamente en ti. Por supuesto, si tú no quieres hacerlo, puedes seguir el juego totalmente como un día normal, pero ¿qué pasa ahí? No hay ningún cambio moral, entonces por lo tanto tu vida como inspector va a seguir siendo la misma de siempre, y por supuesto el videojuego va a hacer que de alguna forma cambies ese modo de actuar, porque ese actuar al final te castiga, porque al hacer las cosas tal cual todos los días
va a llegar un momento en que no vas a poder mantener a tu familia porque se van a enfermar tus hijos, porque se va a enfermar tu señora, porque va tu hija, tu tía la van a echar de la casa y va a ocupar tu lugar, tu espacio. De cierta manera te obliga a ver qué tanto puedes soportar ese régimen sin hacer nada al respecto. Eso es en primera instancia. Lo otro, y un poco que es muy interesante para que una dinámica que hacemos acá en la guarida del búho, por supuesto para la gente que nos está viendo en Facebook Live, vamos a poner un apoyo visual que es donde nosotros podemos ver cómo se desarrolla este videojuego. Voy a pedirle acá a mi amiga Radio Control que busque el trailer del videojuego que explica básicamente de qué se trata Papers, Please. Así que haciendo un poco de énfasis a esto, es muy interesante de que estos tipos de juegos sean tan importantes, sean muy premiados. De hecho es algo que vamos a hablar después de la vuelta de esta pequeña pausa no musical, sino de apoyo visual, y vamos a, por supuesto, tratar ese tema en profundidad. Me indica si está todo ok, así que nos vamos al apoyo visual y volvemos en un par de minutos. Estamos de vuelta, por supuesto, acá en la guarida del búho, luego de este apoyo visual en donde se puede ver en cierta forma cómo es la dinámica de este videojuego, y que es literal, como mencionaba anteriormente, al de un inspector de frontera. Revisar sellos, revisar identidades, revisar fotografías, pero también obedecer al régimen en el cual está dispuesto, porque al fin y al cabo un inspector de frontera es, en este caso, es un militar. Oye, por supuesto, he mostrado el ejemplo de los colequianos, que es otro país ubicado en este mundo de Papers, Please, donde dice todos los colequianos deben ser investigados en totalidad. O sea, sacarle fotografías por atrás, por adelante, verlos de una cierta forma. Entonces también se ve como un poco lo dictatorial, lo draconiano que pueden ser muchos regímenes. Pero en particular hay un artículo que yo leí hace un par de meses atrás, que también lo tomé a remesa con respecto a este tema de Papers, Please, que se escribió en el medio Medium, valga la redundancia, que es un medio digital bastante importante, en donde mencionan de que Papers, Please es más que una pesadilla comunista, es una pesadilla capitalista en particular. En cierta forma habla, por supuesto, de lo que son, de que las ideologías se muestran en muchas obras del siglo XX, siglo XXI, y por supuesto Papers, Please no es la excepción.
Pero lo interesante de Paper Please es básicamente con cómo se hacen los juegos políticos. Hay distintos juegos políticos en la industria. Están los juegos de simulación como Capitalismo, el mismo SimCity. En cierta manera, todos estos juegos donde tú tienes un total poder de construir una sociedad a tu pinta y crear ciertas políticas al respecto. Prison Architecture, todo este tipo de simulaciones donde uno juega un poco a ser, no sé si a ser Dios, pero sí a ser una entidad omnipresente y omnipotente que tiene el control total de un entorno, de una situación, de una realidad. Y tú la transformas a tu antojo, en cierta forma, de acuerdo al poder que tú tienes en tus manos. ¿Qué es lo que pasa con Papers, Please? Que esto no sucede. O sea, tú puedes generar cambios porque tú eres un personaje clave en este contexto de Arthroscan. Entendamos que un inspector de frontera es un empleado o es un personaje o un cargo muy importante en cualquier país. O sea, esta es la persona que se encarga de dar el permiso de entrar o no a una persona, y esta persona ya al haber pasado la frontera es problema del país que lo recibió, y esta persona puede hacer buenas cosas o malas cosas. Eso lo sabemos, por supuesto, en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, ¿cómo hacer que un juego de un inspector de frontera o inspector aduanero, como tú quieras llamarlo, se vuelva un juego político? Eso es también algo en lo que este medio trata de clarificar y en cierta manera trata de expresar. También algo muy interesante, que también le voy a pedir aquí ayuda a mi amiga Radio Control con otro apoyo visual, que es una imagen que ahí me avisas, por supuesto, cuando la tengan lista, en donde trata de Papers, Please, independiente de que se ubique en el pasado, en un pasado orwelliano, término que ya hemos hablado en otras ediciones, trata de homogenizar y decir que esta realidad se puede aplicar a cualquier país que tenga este contexto y que también existe en la actualidad. Que cualquier país tiene fronteras que cuidar y que este dilema moral, este dilema emocional, lo viven todas las personas que tienen este trabajo. Entonces, si nos podemos poner en primera plana, yo creo que sería mejor porque la imagen es bastante grande. Pero continuando con el tema, gracias, amiga Radio Control. Tenemos la imagen, por supuesto, esto es para las personas que están viendo la versión en video en Facebook Live, que sale directamente en mi fanpage. Las personas que lo están escuchando netamente en audio pueden revisitar este registro en mi fanpage y verlo con mayor claridad. Pero en la imagen se ve distintas caras, distintos pasaportes, distintas personas en general. Pero si te fijas, todas vienen de distintos países. Pero si uno hace un rastreo en general, todos tienen el mismo arquetipo visual. Todos tienen la misma forma, o algunos colores distintos, cosas muy pequeñas cambian, pero en general todos se parecen mucho. Inclusive uno podría pensar que es un poco un copy-paste, un copia-pega de distintos patrones de píxeles, pero no es así. Todos estos personajes que están aquí son personajes que pasan en el desarrollo del videojuego. O sea, todas estas personas de aquí son personajes importantes, obviamente, que van en este transcurso de esta historia. ¿Qué es lo que pasa acá? Y es una discusión que también se habla en este medio digital, es que los gestos artísticos, los gestos en particular creativos, no son coincidencia. Y en Papers, Please no lo es, porque como un juego tan simple puede generar tanto impacto, tan premiado e incluso tan analizado en distintas universidades y en distintos otros contextos, para llevarlo mucho más allá que solamente un videojuego para divertirte en general. Y esto es porque esta imagen en especial que mostramos con anterioridad muestra que esto le puede ocurrir en cualquier contexto a cualquier país. O sea, este problema es transversal para cualquier país, en cualquier época, en cualquier año, en cualquier situación. Que este problema moral es algo totalmente transversal al tiempo, inclusive como al espacio, por decirlo así, en sociedades que tienen, por supuesto, construcciones nacionalistas o construcciones gubernamentales, que básicamente son realidades en las que vivimos todas las personas del mundo civilizado de acá de nuestra humanidad, si queremos llevarlo a un nivel mucho más macro.
En particular, cuando se habla de Paper Please, se habla, por supuesto, de que esto es algo de la Rusia antigua o que es algo netamente orwelliano. Y es ahí donde Lucas Pope hace la crítica que esto no tiene nada que ver con eso. Si bien utiliza estas referencias clásicas para hacer su videojuego, pero trata de hablar esto como un futuro en donde las personas simplemente estén bajo la mirada de una sola persona, una mirada unidireccional. De que, ¿qué pasaría si está en la mano de una persona eh, tu futuro? Tu futuro, porque a veces muchas, y viéndolo como la realidad actual que tenemos, sobre todo acá en Chile, grandes niveles de inmigración, ¿cierto? ¿Cómo se gestiona esto? ¿Cómo se gestiona la inmigración en distintos países? ¿Cuál es la forma correcta de hacerlo? Y es ahí donde está la discusión, porque acá en Papers, Please es como se simplifica esto, que básicamente es saber hacer pasar a quien tiene que pasar. Y ahí es donde tenemos las distintas métricas de quiénes pasan y quiénes no pasan. Y es ahí, en este pequeño librito, en este pequeño instructivo que tenía el inspector de Artroska para dejar pasar a la gente, es donde está todo el dilema, porque ese instructivo viene del gobierno. Y es ahí donde se pone implícitamente esa discusión de que cuáles son las reglas correctas a aplicar con respecto a la inmigración, con respecto a qué estamos dejando entrar a nuestros países. Que si debemos ser sistemas holgados, sistemas estrictos, si son sistemas estrictos nos quedamos a salvo, si son sistemas holgados, a qué cosas tenemos que prepararnos, un montón de cosas. Porque en cierta manera el país es como tu casa. Como tu casa, tú no dejas entrar a cualquier persona a tu casa. Y es ahí donde está la decisión, porque quien deja entrar a esta persona a la casa de todos es una persona. No el gobierno, no un grupo de personas, no un grupo de espectros, por supuesto en este contexto. Y es ahí donde está la discusión. Ahí está un poco la discusión de qué tanto nosotros tenemos que ver el tema de los límites, si tenemos que cuidarnos, si no tenemos que cuidarnos. Hay historias, por supuesto, que nosotros podemos ir un poquito más al norte, a Estados Unidos, y ver cómo el sistema migratorio ya siempre es un tema, de que el sistema migratorio ha entregado muchos beneficios, mezcla cultural, por supuesto, muchas otras cosas, interacción, influencias, conexiones, comercio, muchas cosas que han permitido que un país crezca. Sabemos que un país moderno en la época del siglo XXI tiene que ser un país que esté lo mayor conectado posible con sus vecinos para poder hacer tratos de libre comercio, tratos estratégicos, educacionales, cosas que al fin y al cabo a largo plazo son un beneficio de desarrollo para ese país. Entonces, cuando tú traspasas eso a una sola persona, que es la que tiene que hacer cumplir este paso de hecho fronterizo, todo cambia, porque al fin y al cabo tú puedes tener un instructivo de parte del gobierno, pero si encuentras que ese instructivo no tiene mucho que ver con el contexto que tú estás viviendo, de repente ese instructivo no se toma en cuenta y bueno, se dejan pasar personas que pueden ser para bien o para mal. Entonces es ahí donde está todo este dilema. En particular, este dilema, muchos años después, de hecho, si no muy lejos, del año 2018, sacaron un cortometraje con respecto a Papers, Please, que lo hicieron dos cineastas rusos, por supuesto. Y es aquí donde tratan de mostrar el dilema ya más emocional y moral que vive este inspector aduanero. Tengo un apoyo visual de eso, así que vamos a pedir aquí a mi amigo Radio Control que me ayude con esto. Pero antes de eso, quiero por supuesto recordarles las vías por donde nos pueden escuchar. En www.hobbyfm.cl nos pueden escuchar desde nuestra página web, donde pueden encontrar todo el detalle de la programación, los programas que están, sus horarios, sus redes sociales, sus registros, todo lo que ustedes necesiten saber de nuestra emisora la pueden encontrar en nuestra página web. Y por supuesto, para escuchar este programa de La Guarida del Búho, también pueden escucharlo por ahí, por TuneIn, por supuesto, y la versión en video la pueden encontrar en Facebook Live. Así que nos vamos con el apoyo visual y ya volvemos.
что бы ни произошло, это должно случиться именно сегодня. Понимаешь? Следующий. Ваши документы. Ahí vimos, por supuesto, el tráiler del cortometraje que, si ustedes lo quieren ver, está disponible totalmente en YouTube por los mismos desarrolladores, así que no hay problema que lo busquen a través de esta plataforma y lo pueden ver. Dura más de, no más de 10 minutos, es un corto bastante interesante que muestra toda la dinámica de Papers, Please, pero ya llevado a un contexto mucho más real, con un plot en cierta manera más cinematográfico, más que de videojuego. Este desarrollo fue bien interesante, de que luego del 2000, como comentamos, 2013 este juego se desarrolló, luego el año siguiente fue premiado y ya en este último tiempo se ha desarrollado mucho material con respecto a Papers, Please. Se han hecho musicales, se han hecho cortometrajes, se han hecho estudios, por supuesto, reviews muy extensas como la de Medium.com, y es donde uno puede pensar cómo un juego tan simple en jugabilidad y en visual atrapa tanto a la gente y se vuelve tan importante como medio o como una obra multimedia del siglo XXI tan importante y tan influyente. Un poco para buscar esta respuesta tenemos que irnos a básicamente cuál es lo que trata de decir Papers, Please. En cierta forma, todo esto de los juegos morales, en donde una persona tiene la responsabilidad del futuro de alguien, es bastante complejo. Si lo queríamos llevar a un contexto con respecto a cuando una persona tira un currículum vitae y busca algún trabajo y esta persona queda o no queda, es algo muy parecido, porque de repente por eso también estos procesos están acompañados de muchos procesos, de una persona, de un psicólogo, de distintas etapas donde básicamente te evalúan para que tú quedes en una empresa en particular. Pero ¿qué pasa cuando tú llegas con un currículum y digas, sabes qué, yo necesito el trabajo por X razones, porque tengo que mantener a mi familia? Son necesidades que tienen todas las personas. Entonces es ahí donde el inspector tiene que poner a prueba su emoción, qué es lo que tú quieres hacer. Le haces caso a tu emoción, le haces caso a tu conciencia, le haces caso a la billetera que te hace falta dinero. Es ahí donde está todo. En particular muestra de que las personas no son unidimensionales, y también por eso la simpleza del videojuego con respecto a lo visual y por qué todas las personas se parecen mucho entre sí, que independiente de que se parezcan mucho entre sí, cada una tiene un caso distinto, cada una de esas personas no es unidimensional, cada una de esas personas tiene un contexto de atrás, una aflicción, un dolor, una preocupación, y es ahí donde también se detiene el juego, de que tú también eres una persona que tienes esos dolores, de cierta forma. ¿Y por qué esto se vuelve un juego político? Porque en este videojuego se entiende de que toda la interacción humana es política. El cómo nos comportamos, los estándares de educación, el buenos días, buenas tardes, la amabilidad, el esperar tu turno, el seguir una fila, el ordenarse para pagar un producto, todas esas cosas son actos políticos, son actos que en cierta forma que nosotros tratamos de seguir para tener, entre comillas, por supuesto, una convivencia sana entre personas. Es ahí donde también Papers, Please ataca, de que ataca en el sentido de querer mostrar de que al fin y al cabo, independiente que estas cosas existan, lo interior, la emoción, va a ser lo que cambie todo, va a hacer que cambie tu forma de hacer tu trabajo, va a cambiar tu forma de cómo tú te relacionas con las demás personas, va a cambiar absolutamente todo, y es en ese punto que es lo que lo hace importante, porque los videojuegos en particular,
no sé, si quieres pues, hablar como juegos políticos que hablan sobre política, que podemos mencionar distintos FPS, Call of Duty, Modern Warfare, que son tremendos juegos y que de hecho a mí son de mis favoritos. Te muestran esto como una dinámica, como un juego, que te hacen sentir como un videojuego, que donde tú eres un super soldado, que tienes distintas capacidades de disparo, distintos skills, ¿cierto? Distintas armas, distintos armamento, equipamiento que te permite solucionar una problemática extraordinaria con cosas ordinarias. En el caso del sentido de un soldado, siendo un soldado raso, puedes solucionar o evitar el ataque nuclear que se puede realizar en cualquier país. Ese tipo de cosas son cosas que tienen que ver mucho con lo más cinematográfico, más de videojuego, que entiendes que es ficción. En cambio, Papers, Please saca todo eso del contexto y te pone en una función súper ordinaria en el sentido de normal, una función muy normal, que es una función que puede cumplir cualquier persona, una función que puede cumplir cualquier persona que esté en la milicia o que esté en servicios aduaneros o que esté revisando fronteras. De hecho, hay muchos episodios o muchos capítulos o series dedicadas a las fronteras nacionales. Televisión chilena dedicada a revisar eso, como Alerta Máxima, muchas otras cosas, también ediciones internacionales como Fronteras Peligrosas. Es una labor compleja, necesaria, y que la hace gente común y corriente como tú, como yo. Y es ahí donde Papers, Please saca a relucir que un juego te haga hacer esas reflexiones. Y es ahí donde, porque estos juegos son indie, o sea, buscan en cierta manera divertirte, pero también en cierta manera es como leer un libro, divertirte o entretenerte haciéndote pensar cosas, imaginándote cosas. El asunto de imaginar de que tú, en cierta manera, tú dices, ¿sabes qué? Yo no dejé pasar a esta mujer al otro lado de la frontera porque me daba una tincada, pero en verdad era una buena persona, pero yo ya no la vi más. No tengo nada que hacer al respecto. Y de repente tú dejas pasar a alguien más, le diste la partida de pasar, oye, pero loco, ¿hará el bien allá? ¿No vendrá con una bomba o no vendrá? O sea, imagínate el contexto emocional en lo que está enfrentado ese inspector de frontera, sobre todo en el caso de Artroska en The Papers, Please, que es un contexto mucho más militarizado que el actual. Que en el actual tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Esto no es tan real, esto es más relajado, esto lo hacen personas que no son militares, correcto, totalmente de acuerdo con eso. Pero el tema es con respecto a qué pasa si yo me equivoco en esta función, o intencionalmente me equivoco, o intencionalmente fallo en esta función. Es algo que afecta a otras personas que tú tampoco vas a ver. Es ahí un poco que juega con lo que le llaman en algunas personas como la teoría del caos, que pasa algo en un país o hay un aleteo de una mariposa y ocurre un terremoto en Brasil o en Japón. De que en cierta manera las cosas que si bien no están conectadas directamente, pero sí pueden tener alguna consecuencia, en particular el hacer un trabajo de frontera que en cierta manera te sirva para toda la gente, no solamente sirva para ti. Y ahí es donde está el dilema y es lo que te pone en todo este tiempo Papers, Please en cuestionamiento. Un poco para hacer review de lo que está ocurriendo, lo que está pasando, voy a hacer revisión de algunos comentarios que nos están llegando desde nuestras redes sociales, haciendo la lectura. O sea, sí, me puedo dar cuenta. Bueno, mi teléfono parece que no me acompaña mucho en esta ocasión. El tema es que Papers, Please es un videojuego que busca en cierta manera cuestionarte. Busca también en cierta forma llevar tu moral al máximo. Llevar tu moral en cierta manera que ¿qué es lo que tú quieres obtener? ¿Quieres escapar de cierta manera, esta rutina que es apremiante, que es demandante porque estás constantemente vigilado, que es una labor muy importante, que quieres cambiarte de esto, pero de repente te das cuenta que tu estado no te lo permite, en cierta forma
hacer tu propia vida sin estar preocupado a los demás, o lo otro es ponerte la camiseta por Astrosca y entender de que esta labor es una labor que va a ser más grande a tu nación, o este tipo de discursos, o simplemente ver esto como un trabajo más. Es ahí donde te pone en contexto Papers, Please y te hace en cierta manera retomar todo lo que tú en cierta manera consideras correcto o consideras valioso. Y es ahí donde que un videojuego que vino un poco de la nada, por decirlo así, te haga cuestionar todo eso, es lo interesante que uno puede apreciar. Con respecto a los comentarios, ahora sí los pude ver. Juan Carlos Gallardo me dice, excelente juego y programa, saludos a toda la radio. Así que gracias, amigos, los saludos desde allá, desde la tierra de la quinta región, Valparaíso. Nos están escuchando acá en la guarida del búho. Por supuesto, si ustedes quieren mandarnos un mensaje, no pueden hacerlo a través de la fanpage de la guarida del búho, y también lo pueden hacer a través del Hobbyphone, el cual se los indico que es el más 569 5082 6759. Pueden mandar audios, pueden mandar texto, por supuesto, y los vamos a escuchar y leer todos acá en la guarida del búho, totalmente en vivo. Es bien interesante cómo los videojuegos, más allá de ser lo que son, un artículo de entretención, nos puedan llevar a un contexto mucho más complejo, que tiene que ver con el hacernos preguntas con cosas muy sencillas. Hay un videojuego desarrollado también por Lucas Pope que se llama Don't Push That Button, o sea, no presiones ese botón, así se llama el juego, y te ponen a ti en el mismo contexto que Papers, Please. Te ponen en un juego emocional y moral, en donde son un par de guardias que están cuidando todo el día un botón. Tú no sabes qué hace ese botón, no sabes para qué sirve, sino que simplemente lo único que tienes que hacer, tú tienes un trabajo, tú you have one job, por decirlo de alguna forma, es cuidar ese botón que no se presione. Esta persona, tú llegas, te invita a acompañarlo y dice, oye, ¿sabes qué? ¿Puedes verme un segundo el botón, que nadie lo apriete? Que nadie apriete este botón, yo voy a ir al baño y vuelvo. Tú estás ahí esperando y vuelve la persona y no presionaste el botón y termina el juego. Y después te hace nuevamente jugarlo. ¿Qué pasa si lo aprieto? ¿Qué pasa si aprieto ese botón? Entonces esa persona se va, tú aprietas el botón y empiezan a pasar cosas. Ya empiezan a ocurrir otras cosas, a aparecer otros botones, otras herramientas, otros seguros. Y ahí es donde tú entras en la vorágine, en la sinergia de querer investigar más, querer saber más cosas, sacarle más provecho. De cierta manera juega harto con eso, con la curiosidad intrínseca humana que tiene de querer averiguar cosas. Con Papers, Please pasa lo mismo, de que, como dicen por ahí, la gente, todos nosotros no estamos hechos de fierro, por decirlo de alguna forma. Hay sentimientos, hay convicciones, hay pensamientos, hay crianza, y es ahí donde está Papers, Please sumergido. Es como, ¿qué pasa si ponemos a una persona canalla haciendo de agente fronterizo? Bueno, va a ser una persona muy estricta, que tal vez va a estar cuestionada por sus superiores, o que en cierta manera no va a hacer bien su trabajo. Pero ¿qué pasa si yo soy una persona totalmente ciega y no tengo criterio? También pueden ocurrir problemas también. Y es ahí donde es bien interesante que nosotros podemos jugar con nuestras propias características humanas, que tienen que ver con la moral, el pensamiento y de cierta manera también emociones. Algo que tal vez jugando otro tipo de juego mucho más lineal no podrías en cierta manera experimentar esta convicción, esta también en cierta manera disruptivo, un pensamiento más disruptivo en cómo yo entrego un mensaje a través de un videojuego. Estamos muy acostumbrados también a tener películas, libros y también videojuegos que hablan mucho de la política, ¿cierto? Pero lo hablan desde el punto de vista de un cuentacuentos, de un narrador, donde te llevan de la mano a través de esta historia y te llevan de un principio y un fin. Acá tú eres el total protagonista. Acá nadie te lleva de la mano de nada. Si haces bien tu trabajo, puede que te salves. Si lo haces bien, pero te equivocas una sola vez, puede ser que falles y pierdas todo lo que tú consideras correcto. Si haces una labor más de rebeldía y de cierta manera dejas pasar a todas las personas, también hay un castigo. Entonces es algo que se acerca mucho más a la realidad que tal vez otros videojuegos, y creo que ahí
es lo que lo hizo brillar y es por eso que es tan premiado y es tan único hasta el minuto, porque hasta el día de hoy se hacen muchas referencias a Paper Please, no solamente por memes o cosas por el estilo, sino que también a nivel audiovisual. En particular, esa es la recomendación que yo les quiero dar el día de hoy acá en la Guarida del Búho, en donde por supuesto estamos acá para un poco ver desde otra mirada todos estos videojuegos que pueden haber sido famosos, que te hayan sonado o muy conocidos, por supuesto, como en el caso de Paper Please, y que deberías darle alguna probada o en cierta manera revolver a jugarlos desde un punto de vista distinto. Yo por mi parte me despido, un saludo a toda la gente, saludo a todas las personas que estuvieron en esta transmisión, saludo a todos los seguidores de antaño de la Guarida del Búho y un abrazo para todos y que nos estaremos encontrando la próxima semana. ¿Dónde pueden encontrar estos episodios? Estos episodios los pueden encontrar todos en mi fanpage, lo pueden encontrar, y también en mi canal de YouTube, donde también están todos los capítulos antiguos de la Guarida del Búho, por supuesto, y los que están por venir lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, y lo más nuevo lo pueden encontrar en mi fanpage, que ambos, si lo quieren buscar, lo pueden buscar como Guarida del Búho, así de simple. Y también, si tienen alguna duda, pueden meterse en la comunidad de Hobby FM, donde también compartimos los links, ¿cierto? Que es un grupo, por supuesto, abierto a toda la gente, y a través de las redes sociales, Instagram, Twitter y todo lo que ustedes, los millennials, usan para comunicarse. Estamos en todos lados como Guarida del Búho y como Hobby FM, lo pueden buscar de la misma forma. Nos vemos la próxima semana, martes a las 21, como siempre. Chao, chao.